Obviamente que uno se realiza como mamá, pero que también quiere construir una parte intelectual, laboral de ella, quiere tener sus propios ingresos, quiere tener su propio espacio, quiere tener una vida, una realización, aparte de la parte de familia, digamos. Creo que las mujeres últimamente nos hemos dado cuenta que tenemos un gran espacio, tanto en el deporte como en la vida, en carreras que históricamente son de hombres. En verdad nos hemos ido ganando un lugar. Yo creo que es ese espacio el que también nos lleva como a enfocarnos en seguir ganándonos más espacio, y quizá a veces toca como desplazar otras cosas por mientras, pero yo creo que también el sentir ese poder decidir es rico y como que no lo queremos soltar. Entonces por eso se posterga un poco la decisión. Hoy en día el sistema público, y lo estoy hablando con experiencia, está súper saturado. Incluso mi hija fue rechazada de un jardín público porque no habían cupos para este año. Y la única opción era un particular que era demasiado caro. Entonces, si tuviera otro hijo, tendría ese mismo problema por dos, ni siquiera por uno. Algunas de las razones por las que no quiero ser mamá es porque tengo todavía mucha ansiedad por el futuro y por la seguridad también que puede tener mi hijo o mi hija, por el contexto ambiental o el contexto económico, y me da inseguridad o ansiedad no poder darle esa seguridad a mi hijo. En los años 70, la tasa de fecundidad en Chile era de 4,5 hijos por mujer. En la actualidad, esa cifra es de 1,3, representando el descenso más grande en todas las Américas. ¿Por qué llegamos a esa cifra? ¿Cuáles son las razones por las que una mujer, sola o en pareja, decide o no tener hijos o postergar la maternidad? ¿Y qué consecuencias tiene eso también para la propia mujer y para el país? Lo conversamos en este capítulo de Hablemos de Chile. Tener o no tener hijos. Sobre el descenso de la tasa de fecundidad conversamos en este capítulo junto a Viviana Salinas, doctora en Sociología, mención Demografía Académica del Instituto de Sociología UC, y también con Fernando Segers, que es médico cirujano, director del programa de Ética y Políticas Públicas en Reproducción Humana de la UDP. Esto es Hablemos de Chile. Bueno, muchas gracias por estar aquí a ustedes dos en este programa en el que vamos a hablar de la natalidad, sobre tener o no tener hijos, la decisión. ¿No es cierto? Que como bien decía alguna de las entrevistadas inicialmente, hoy día se está postergando al parecer. Y quiero partir con los datos concretos para saber cuando hablamos de natalidad y de cuántos hijos estamos teniendo en Chile más o menos. ¿Cuál es la tasa actual, la que se conoce de natalidad en el país, Fernando? Yo creo que esto se puede responder de dos maneras. Uno es cuál es la tasa global de fecundidad, que es el número promedio de hijos que tendría una mujer durante su vida reproductiva, y que en Chile está hoy en 1,3, que no es nada. Estaba en alrededor de 4 o 5 en los años 70. O sea, ha sido una caída de lo que yo he mirado de los países de América, sobre todo, que son los que han caído más. Es la pendiente más alta, es la caída más brusca. Y por cierto, 1,3 es la tasa global de fecundidad más baja que hay en las Américas y gran parte de Europa. O sea, es inimaginable pensar que Francia tiene un promedio de hijos más grande que Chile, ¿no? Que Inglaterra, ¿no? Hungría, la mayor parte de los países europeos, de hecho. Así es que el proceso de Chile es muy único. Y cuando nos comparamos con nuestros países limítrofes, por ejemplo, con Bolivia, tiene alrededor de 2,5. La tasa de reemplazo, que se llama, que es una tasa en que la estructura social se mantiene estable, es 2,1. Así que nosotros estamos 1,3, Bolivia en 2,5, Perú está en 2,2, Argentina en 1,9. Están todos mucho más arriba que nosotros. Así que si la tendencia siguiera, debiéramos desaparecer como etnia y ser reemplazados por nuestros vecinos.
Y así ha sido considerado en otros países que han tomado medidas drásticas, digamos. Ya, ese es como el resumen completo del programa. Acabamos de hacer súper completo. Y te lo pregunto o lo planteo porque dijiste que había dos formas de considerar, dos cifras. Y dijiste, una la tasa de fecundidad, cierto. Y la segunda, ¿cuál es? Antes de avanzar a las causas. La segunda, que es de igual o mayor complejidad, pero que tiene otras consecuencias, es el retraso en el inicio de la maternidad. En los años 80, el promedio de hijos estaba entre los 20 y 24 años de cada mujer. A esa edad tenían la mayor parte de los hijos. Hoy ¿Perdón, día a qué edad? Entre los 20 y los 24. Perfecto, ya. En el año 80. Y ahora estamos cerca de los 30. El primer hijo está como a los 28, pero el promedio de los hijos está entre los 30 y los 34. Diría. Ajá. Entonces, ese retraso tiene consecuencias gigantes. Uno, porque la mujer es menos fértil a los 30 que a los 20, ¿no? Así que le cuesta más, requiere más ayuda para tener hijos. Pero, y espero que luego hablemos, pero esto además trae como consecuencia efectos en la frecuencia de errores cromosómicos, en la frecuencia de anomalías cromosómicas, en todo orden de cosas. El retraso en la maternidad tiene consecuencias que son, ya vamos a hablar de esto, espero más adelante, que son derivadas del óvulo, no son de la edad del óvulo. Perfecto, no ya. de la edad de la mujer. O sea, uno pudiera decir en las características de cada ser que nace hay un impacto también por el retraso de la por supuesto, maternidad. Vamos a hablar supuesto. de eso como las consecuencias tanto en la persona como también a nivel de la sociedad. ¿Cuál es el porcentaje de la población? Antes de entrar a las causas, quizás nos podríamos explicar las causas a través del porcentaje de la población que dejó de tener hijos. Porque por una parte yo podría decir, bueno, pero la sociedad entera ha envejecido, hoy día las expectativas de vida son mucho mayores que en los años 70, hemos crecido mucho en eso, es como normal que la adolescencia, la juventud, como que todas las etapas se retrasan, incluida la maternidad. Pero no sé si hay otros datos que puedan tener que ver, por ejemplo, con los niveles socioeconómicos, educativos, culturales, profesionales. ¿Dónde está el mayor descenso de la natalidad, Vivian? El descenso de la natalidad en América Latina en general, incluido Chile, partió por los grupos de mayores ingresos. Perfecto. Las clases más acomodadas fueron las que empezaron a reducir la cantidad de hijos que tenían, y eso sí es hoy día en Chile todavía. Cuando la gente que tiene más hijos es la gente de menores recursos. Y eso tiene harto que ver justamente con el tema como de las causas, ¿no? En el fondo, una de las razones por las cuales se supone que las mujeres deciden tener menos hijos, hay como dos argumentos. Uno es más bien económico y otro es más bien cultural. ¿Sí? Si uno se va por el lado más económico, los economistas han demostrado montones de veces que a medida que aumenta la educación femenina, aumenta la participación laboral femenina, y tiene toda la lógica del mundo que las mujeres que trabajan quieran ver como que reditúe ese trabajo, ¿no es cierto? Entonces uno encuentra un trabajo, quiere hacer carrera y eso toma tiempo. Y eso implica posponer el nacimiento de los hijos. Y después está la competencia, ¿no es cierto? Este rol en competencia de el tener hijos es muy costoso en tiempo, criar hijos es súper costoso en tiempo, y el trabajo también. Entonces, tiene sentido, si uno lo piensa, queremos que las mujeres trabajen y queremos que sean exitosos sus trabajos, tiene sentido tener pocos hijos o tener ninguno, si uno quiere desarrollarse en una carrera. ¿No es cierto? Y lo dijeron en la entrevista, Claro. en En las lo que tú iniciales. estás mencionando. Claro, ¿no? y la otra explicación es más bien, bueno, y lo que hemos visto en Chile es una expansión súper grande de la educación, ¿no es cierto? Y en particular de la educación femenina. Y un ¿no es cierto? incentivo a la participación de las mujeres en el mundo laboral, Claro. porque es bueno para el país. se habla, Igual en nuestra fin. participación laboral tan Sigue alta siendo no muy es, baja. digamos, Claro. y pasó con el COVID y la pandemia que Retrocede. se supone que perdimos 10 años, ¿no es cierto? Pero Nos a recuperamos, medida- pero sigue siendo sí. baja incluso en relación a a la región. Latinoamérica. Exacto. Claro. Entonces, si uno piensa que eso debería mejorar, ahí hay otro incentivo para que la tasa de fecundidad siga bajando. Lo lógico sería que si más mujeres siguen estudiando y empiezan a trabajar, eso debería empujar más hacia abajo la tasa de fecundidad. La otra explicación es más bien cultural y tiene que ver con cambio en valores, en el fondo. Y acá esto se empezó estudiando más bien en Europa del Norte, que fueron los primeros países que le pusieron atención a la caída bien importante de los nacimientos. Y ahí hay un par de académicos que dijeron,
en el fondo cambian las razones por las que la gente decide tener hijos. Y un poco tradicionalmente, en sociedades más tradicionales, en los 50, pensamos, ¿no es cierto? El guión de la vida de la gente estaba un poco muy prescrito. Uno se supone que se casaba joven, tenía hijos muy pronto, y juntos, en familia, iban construyendo una carrera, teniendo la casa, eventualmente acumulando la riqueza, viajando y qué sé yo. La gente hoy día cambia como el orden de los factores de alguna manera. Uno quiere, primero, estudiar, hacer una buena carrera, acumular algo de riqueza, viajar, y después de todo eso, después de que ya he vivido en el fondo, después de que lo logré, y si es que se da, ahí viene un niño, ¿no? O sea, Un nacimiento. cuando hablas de los valores, tiene que ver también con dónde se ha incentivado el foco de lo que significa una vida exitosa. Claro, tiene que ver con que también, en el fondo, el guión ya no está tan fijo. Hay gente que puede encontrar que su realización personal está en tener hijos, pero hay gente que puede encontrar que su realización personal está en, no sé, cuidar animales. Claro, pero Bien por los además, animalistas, ¿no? antes, por lo que tú describías, los estudios mostraban que el trabajo era de alguna manera, excusa para sostener el proyecto familiar, Exacto. que lo más importante en la vida era el proyecto familiar. Claro, se habla, incluso hay algunos historiadores que hablan de la época del niño rey, ¿no es cierto? Porque el centro de la familia estaba en los hijos. Y el cambio de valores al que yo me refería tiene que ver con que en sociedades más bien posmodernas, el centro de la vida ya no está en los hijos o en mis propios padres, ¿no es cierto? Como en la familia en global, sino en mi propio proyecto de vida. Claro. Y ese proyecto puede incluir hijos o puede no incluirlo. Y además, ese proyecto puede cambiar. Claro, y los probablemente hijos? va a tener éxito en la medida que tenga éxito económico, y que por ahí va como la realización, al menos cuando uno lo mira en las redes sociales, por lo que se saludo se celebra, la vida de alguien. De hecho, relacionado con eso, Fernando, tú decías que una de las consecuencias tiene que ver con el cambio en la estructura social, la tasa de reemplazo, ¿no es cierto? La edad, o sea, no la edad, sino que la cantidad de personas nacidas por mujer, entiendo que es así, que sería 2 puntos y algo, que es casi el doble de lo que estamos teniendo en Chile, es necesaria para sostener la estructura social. ¿Qué es la estructura social? Bueno, fundamentalmente para sostener, para que la cantidad de gente de trabajo, con capacidad de trabajo, que sobre sus hombros llevan a los viejos y a los niños, esté equilibrada. Si hay muy poca gente con capacidad laboral, por ejemplo, ¿quién sostiene a los viejos? ¿Quién sostiene a los niños? ¿Quién sostiene los sistemas de salud y los sistemas de seguro de vida? Si no es con gente que trabaja. Así que yo espero que en este programa además conversemos sobre quiénes son los futuros chilenos que van a estar responsables de mantener a la población. Porque acá en Chile el problema no es solamente la cantidad de gente, sino que de dónde viene la gente que estamos teniendo nueva y cuál es la capacidad de esa gente de ser motores de tecnología, motores de crecimiento, motores de fondos para mantener a los viejos cada vez mayores. Pero antes de entrar en eso me encantaría comentar un poco, por favor, en relación a lo anterior, un comentario muy general, y es que en la mayor parte de los mamíferos no existe la menopausia. En la mayor parte de los mamíferos, incluidos los monos, los primates, el tiempo de vida es la vida reproductiva. Y cuando se acaba la reproducción, el tiempo que les queda es muy cortito. En la especie humana cambió eso, completamente. Tenemos tanto tiempo antes de reproducirnos como tiempo desde que se deja reproducir hasta que se muere. O sea, si se deja reproducir a los 45, a los 40... Tiene 40 años más todavía. De los que hay que preocuparse. Y de los que son muy activos. Claro. Son de muy buena calidad de vida. Entonces, el tema es que la biología humana no ha cambiado, pues. Ha empeorado un poco, pero no ha cambiado radicalmente. O sea, la mujer sigue teniendo la misma cantidad de huevos y nace con la misma cantidad de huevos que hace 1000 años. Se reproducía a los 20, a los 15, 20 y moría a los 45, 50. Y hoy día entonces la pregunta es, ¿cómo adecuamos esta biología que casi no ha cambiado
a una estructura social completamente distinta. A una estructura y a una social. voluntad de las personas completamente Claro, distinta. y a una voluntad, y tú hablabas del cuidado. ¿Quién se va a hacer cargo de los viejos del futuro? Y ahí me posiciono sobre una de las temáticas que planteaba alguien ahí. Decía, lo público no da, no tengo jardín público para enviar a mi hijo. Y en una sociedad como la nuestra, donde está todo puesto en el individuo, yo voy a resolver solo mis problemas, capitalización individual, por ejemplo, en vez de una provisión social donde todos colaboramos, capaz que efectivamente no estemos incentivando precisamente la preocupación por el cuidado y la estructura social. Uno de los datos que nos entregaba Fernando al inicio decía relación con que Chile particularmente el descenso ha sido muy marcado, más que en otras sociedades, incluso que en las europeas. Y esas causas te quería preguntar, porque habíamos hablado de ellas en general, pero ahora quiero que las situemos en nuestro país y dado el contexto cultural en el que nos hemos desarrollado, además, precisamente en las últimas décadas. ¿Cuánto incide? Ya que estábamos hablando del cuidado del otro, de esos valores que se incentivan, que hacen que en Chile en particular sea más marcado que en otras partes. Mira, yo no creo que las razones sean distintas en Chile en particular que en ninguna otra parte del mundo occidental, incluso del mundo oriental. Los países que tienen las tasas más bajas de fecundidad hoy día son orientales, o sea, Corea tiene una tasa de 0,98. Básicamente los coreanos piensan que lo que necesitamos son robots para que cuiden a los viejitos, porque la gente ya hijos no va a seguir teniendo. Y las razones son un poco las mismas que se discuten en todas partes. Tiene que ver con este cambio hacia valores más centrados en el individuo que en el grupo familiar o en cualquier otro conglomerado social, ¿no es cierto? En qué sé yo, los partidos políticos, que tampoco importan tanto, ¿no es cierto? Importa más mi proyecto de vida individual, y tener un hijo le pone demasiado como límite de alguna manera a eso. Porque el hijo es un compromiso para toda la vida, ¿no es cierto? Es como que el matrimonio no es un compromiso para toda la vida, pero el hijo sí. Entonces, esa flexibilidad del proyecto de vida individual se complica bastante con hijos. Ahora, voy a ir a esa pregunta porque cuando hablamos que estamos en sociedades muy individualistas, ¿cómo se relaciona eso? Y sin querer, además, aquí poner una crítica sobre cada decisión individual, además, porque todas las razones pueden ser distintas. Pero ¿cuándo se relaciona, puntualmente? Porque lo han dicho varias veces acá, ¿quién va a cuidar a los viejos? Yo no sé si hoy día tenemos esa respuesta respecto de quién está cuidando hoy a los viejos o cuán solos se sienten los viejos. Y le sumamos entonces que si yo traigo un hijo a mi vida, tiene un montón de limitantes, me va a joder la carrera. ¿Cuánto es entonces esa mirada como individual la que afecta también en el proyecto de vida? Es que yo creo que es peligroso leer esa mirada individual necesariamente como algo malo. O sea, lo que había antes de esta lógica individual, de mi conciencia individual poniendo mis decisiones, era la tradición. Claro. ¿No es cierto? Y era porque la iglesia decía que tenía que ser así, o porque mi familia, y porque el papá de la familia básicamente decía que tenía así, la libertad de las mujeres, la autonomía de las mujeres para decidir su propio proyecto de vida no existía. Entonces, en realidad no tiene nada de malo que la gente pueda decidir lo que quiere hacer con su vida. A mí me encantaría complementar, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Viviana. Y junto con la Facultad de Sociología en mi universidad, en la Diego Portales, hicimos un estudio maravilloso, bastante grande. Entrevistamos más de 1000 estudiantes mujeres de la universidad. Y la pregunta era cómo se miraban hacia el futuro, cómo se veían teniendo hijos, si querían congelar sus óvulos, en fin, un montón de cosas, su sexualidad y todo. Y en relación a esto, cuando uno les pregunta qué condiciones son necesarias, estos son mujeres de 18 a 25 años, ¿qué condiciones consideran necesarias para tener un hijo? Haber completado mis estudios, tener autonomía económica, tener un lugar bueno para vivir, una casa, tener un trabajo estable. Y hasta estas 4 uno diría, bueno, esto es toda autonomía, ¿no? Individualismo, como tú has mencionado varias veces, y autonomía. Pero la pregunta, el comentario siguiente es tener una red de apoyo. Y eso es muy interesante, encuentro yo. Porque cuando le preguntamos siguiente, uno piensa en red de apoyo, a mi generación era la familia, por la abuela, la mamá. Cuando le pregunta la siguiente, ¿cuál es la red de apoyo que usted consideraría? Si tener una pareja, la respuesta es que un 30% solamente reconoce necesario tener una pareja hetero u homosexual a su lado.
solo un 30%. Y cuando habla de matrimonio, 95% dice que no es necesario. O sea, la estructura, la necesidad de una red de apoyo, pero es distinta a la que nosotros conocemos. A la tradición. Ya no a es lo la que familia mencionaba Vivian. estructurada que nosotros conocemos. Ahora, perdón. Y yo creo que es ahí donde tenemos que enfocarnos, y donde hay que hacer los estudios quali que nosotros no hemos hecho estudios cuantitativos. Respecto de cómo es esa red de apoyo. ¿Cómo quieren La red de apoyo. qué es lo que busca? ¿Cómo se busca esto? Y falta estudio para saber eso, pero perdón, esa es la realidad. Sí, pero quiero mencionar algo, porque a mí, y quién más que yo, o muchas probablemente también conmigo, el poder decidir, como decía una de las entrevistadas al inicio, ¿no es cierto? pues. Bien, la autonomía, el proyecto de vida, súper bien. Ni un problema con eso tampoco, y tampoco me parece criticable tener esa decisión. Pero al menos aquí, Fernando, tú planteabas cómo bastante catastrófico el escenario de la fecundidad, Pero hay la disminución. soluciones, pues, hay solución. Claro, y quiero avanzar en las soluciones, pero primero quiero avanzar en las consecuencias. ¿Qué significaría en términos como concretos si continúa esta disminución de la tasa de fecundidad en Chile? Y tú querías hablar de la demografía de Chile y me gustaría que avanzáramos ahí para luego entender por qué hay que cambiar esta dinámica, porque parece que efectivamente hay que cambiarla. Por mucho que estemos de acuerdo en que avancemos en autonomías y en poderes de decisión, no hace tan bien, Viviana parece. dijo algo recientemente que pasó muy rápido, porque dijo en Corea, que tiene una tasa bajísima de fecundidad, igual que Taiwán, muy baja, dicen, no hay problema, y Japón dice lo mismo, no hay problema, nosotros vamos a desarrollar robots, y son los robots los que se van a encargar de mantener esta estructura social, y los hombres vamos a ser menos, pero vamos a tener nuestras funciones. ¿No es así? O sea, eso es un camino de algunos países de Asia, sobre todo, y a lo mejor del mundo. Así que ninguno de nosotros sabe la respuesta de esto bien, porque a lo mejor la ciencia, la tecnología va a cambiar a tal velocidad, ahora más que nunca, que a lo mejor no van a ser necesarias tantas personas. Así que dejo eso abierto. Pero en la estructura que hoy día conocemos, sobre todo en nuestro país, pienso que es fundamental tener una masa crítica de gente con capacidad laboral. Y quiero insistir, con capacidad laboral especializada, no solamente ser obrero fundamental, sino que con capacidad laboral especializada para mantener las necesidades del país. Mientras no nos transformemos en robots, ¿me entiendes? Tú, Viviana, No sé también qué querías decir piensas tú algo. de eso. Yo no, te iba a decir como muy simplemente que la consecuencia de la caída muy profunda de la fecundidad es el envejecimiento de la población. Esa es, en el fondo. De hecho, se mueve mucho más el envejecimiento de la población por la caída de la fecundidad que por la disminución de la mortalidad. Y hay países que han revertido un poco esto. Ahora, hacerlo es lento, caro, es muy caro. Y poco eficiente. Y además, lo que uno recupera, no vamos a llegar a tasas de 4. Por ejemplo, Francia es un caso súper exitoso, que pasó de una tasa como de 1,4 a 1,8, y eso está increíblemente bien. Pero son políticas sostenidas en el tiempo y muy costosas. Y son muchas políticas. Claro. En algún minuto el presidente Piñera tuvo no sé si se acuerdan, como en alguna de sus primeras cuentas presidenciales de los 21 de mayo, en aquel minuto habló del bono por hijo, que iba a haber 500.000 pesos para cada nacimiento, tratando de aumentar la cantidad de nacimientos. Eso no es suficiente. No Porque funcionó. un hijo, no, ni siquiera lo hicieron, no pasó la ley de nada. Ni Pero un funciona hijo tampoco. cuesta mucho más de 500.000 pesos. Esa es una de las políticas que algunos países han implementado. El cheque bebé le dicen en España, por ejemplo. Pero habitualmente puede tener un impacto así muy a corto plazo, pero es costoso para el país hacerlo y en la práctica no es un efecto que se mantenga en el tiempo. Estamos hablando de políticas, por ejemplo, de crecimiento importante en la red de cuidado de niños, de jardines infantiles, pero también de colegios.
eventualmente cambios en las estructuras de los colegios. Los colegios terminan a las 4 de la tarde, la gente termina de trabajar a las 6. ¿Qué pasemos en ese rato? Claro, parece que la vida y cómo hemos promovido la vida exitosa, como decía en un inicio, y cómo vivimos la vida en torno al trabajo, no va alineada con las necesidades de que la población no envejezca. ¿Qué otras características tiene el cambio que se produce en un país y el cambio que se produciría en Chile? Tú te hacías la pregunta en el primer bloque. ¿Cómo va a ser el Chile de más adelante? Es que lo que hice ese comentario porque cuando uno mira cómo está construida, cómo nacen los niños chilenos hoy en día, 16.5% de los niños que nacen en Chile vienen de mujeres migrantes extranjeras. 16.5%. Eso es la media. En la región metropolitana, 23%. ¿Te refieres a que el porcentaje más alto? Sí, en Tarapacá, el 39% de los niños que nacen de mujeres migrantes, no de chilenas establecidas, de migrantes. Y el global de Chile es 16.5%. Ese es un número. El siguiente número es, hay un 23.algo% que son terceros o cuartos hijos. Y uno dice, tener 3 o 4 hijos es un regalo. Sí, pero el 70% de las mamás que tienen 3 o más hijos en Chile han recién completado 12 años de estudio y de estas, 18% tienen 9 o menos años de estudio. Es lo que decías tú, que en la medida que las poblaciones más vulnerables... Sí, pero entonces pensemos en los niños. Pensemos en los niños, entonces, porque esa es la población que me preocupa, porque es la población que va a mantener esta estructura. Tenemos un 37% de niños que nacen con vulnerabilidad multidimensional. Esa es nuestra realidad. 37%. Niños que le hablan poco en la casa porque el papá trabaja todo el día, no y la mamá está en 1000 cosas, no está, que prácticamente no tienen colegio o no van al colegio o hay un sentido. O sea, que están en las peores condiciones que tú te puedes imaginar. En Tarapacá, unos alumnos míos acaban de terminar un estudio maravilloso que demostraron que la desnutrición en las mujeres migrantes, en los hijos de migrantes, es 2 o 3 veces superior a la población general de esa misma zona. Entonces, estos niños que después van a ser los adolescentes y la gente en el capa laboral que están criando es muy pobre. Y de una vez por todas, este país tiene que hacerse cargo de los migrantes y decir, estos no son personas que están en transición, no son una metástasis nuestra, son nuestro futuro. Y entonces tenemos que preocuparnos de educarlo, de alimentarlo, de darle un lugar adecuado para vivir juntos. Bueno, quiero poner sobre la mesa lo que estábamos hablando recién sobre la pausa y que también lo decía una persona al inicio, una chica joven, hablaba como de la ansiedad de futuro. ¿Cuánto pesa eso también en la decisión de no tener hijos? ¿Cuánto está pesando? Yo creo que no es la principal razón, pero es una razón que empieza a aparecer. Yo la he visto más en investigación internacional que en investigación en Chile, pero como el cambio climático es global, cambio climático ya es una cosa que empiezan los jóvenes a nombrar como una de las razones por las cuales en el fondo no tiene mucho sentido para ellos pensar en tener un hijo, en como una generación futura en este planeta que se está destruyendo. Perfecto. Entonces tenemos miradas de países como algunos en Oriente que dicen no es un problema, vamos a tener robots. Sin embargo, acá le hemos planteado como dentro de las formas que conocemos sería ideal fomentar la fecundidad. ¿De qué manera se puede fomentar, Fernando? ¿Cuáles son las políticas públicas que en otros países han funcionado? No, ya, pero antes quiero decir que Asia está preocupado, sí. No es que no estén preocupados, está preocupado y China después de Mao que tuvo el One Child Policy, una política de solamente un hijo, está con incentivos económicos en este momento para las parejas, para tener hijos, incentivos educacionales. Es el país que tiene 1.300.000 ciclos de fertilización in vitro al año, más que todo el resto del mundo. O sea, está con mucha política proconcepcional China. O sea, y lo mismo está en Taiwán y lo mismo en muchas partes. O sea, en ninguna parte da lo mismo, en realidad. En ninguna parte da lo mismo. Este concepto de los robots es cierto,
pero es un concepto que sale, pero nadie lo ha resuelto todavía. Perfecto. Así que sigue siendo un problema de los humanos. Sí, lo que pasa en Oriente en parte tiene que ver con que ahora probablemente las mujeres, a pesar de que hay un montón de beneficios, si uno piensa en términos como de la inversión en políticas públicas, en los incentivos para tener un hijo, las mujeres. Es una cuestión más de decisión individual, como de retrasar, de posponer. Hay que convencer a las mujeres. Bueno, perdón, yo creo que un problema, de verdad importante y por donde hay que partir pensando para solucionar, si es que hay que solucionar algo, es que efectivamente el programa ha estado puesto casi prácticamente sobre el tema de las mujeres. Y que son las mujeres las que postergan la edad de tener hijos y son las mujeres las que están encontrando un futuro donde antes no tenían. Y el país, nuestro país, necesita que más mujeres entren al mercado laboral y eso parece que no se corresponde. ¿Cómo se soluciona ese punto? Primero, el de que las mujeres requieren una red de apoyo y no ser sola ellas las que sientan que van a cargar con la crianza. Autonomía laboral, requieren estabilidad económica, requieren tener una casa. Esas son las cosas que requieren las mujeres. Muy bien. Supongamos que todas estas cosas se logran a los 40 años. O a los 45 años. La pregunta siguiente es, ¿puede una mujer ser mamá igualmente bien a los 40, a los 45 que a los 20, a los 25? Y hay mucha evidencia, tú debes conocerla, y yo conozco también sociológica, que demuestra que el tiempo de dedicación de las mamás con su hijo, que la calidad de la unión familiar en mujeres que son mamás primerizas, después de los 40 años, es igual o mejor que cuando las tienen a los 20 o a los 21. Así es que partamos de la hipótesis que los 40 o 45 no es una negación para ser madre. Perfecto. Es una negación para ser biológicamente, tener óvulos fértiles, pero no una negación para ser madre. De tal manera que si joven la mujer puede conservar sus óvulos y usarlos cuando tiene 40, 45 años y ser mamá entonces, sin ningún riesgo. Porque una de las maravillas de la naturaleza es que el útero de la mujer es capaz de acoger un embrión sano a los 45 igual, exactamente igual que a los 32 años. El útero no se envejece. Y esa sería entonces una política pública a incentivar y que sería coherente con los proyectos de vida que hoy día estamos viendo. Entonces, deja que la mujer, y nosotros les preguntamos esto a las mujeres en la entrevista que hicimos, si estarían dispuestas a congelar óvulos. Y la mayor parte sí está dispuesta a congelar. Hay un 14% que dice que ni muerta, que el mismo 14% dice yo no quiero ser mamá. El resto están todos dispuestos, pero hay una cuestión económica. Perfecto. O sea, esto es, si va a ser, tiene que ser una parte de una política pública que me parece recontra interesante, complementaria por supuesto a que si las mujeres quieren tener los hijos a los 25 tengan guardería que no terminan a las 4 de la tarde sino que terminan cuando termina el trabajo, que estén a una distancia adecuada de su lugar de trabajo y no tengan que ir no sé cuántas cuadras para darle pechuga a la guagua, ¿me entiendes? O sea, que esté políticas sociales complementarias, pero a mí me parece que mirando a futuro, mirando las tendencias, mirando la respuesta de las jóvenes de por qué no quieren tener hijos ahora, pero sí los tendrían en un futuro, lo que hay que hacer es usar la ciencia para eso. Perfecto, perfecto. ¿Y qué dices tú? Yo lo que iba a decir es que esa es una de las políticas caras, en el fondo, en las que podríamos pensar. Por lo menos, y también es cierto que Chile ha hecho cosas, y ha hecho cosas en expansión, por ejemplo, de la red de salas, cunas y jardines infantiles. Ha crecido enormemente. Pero claro, todavía no satisface la demanda y todavía tenemos estas restricciones de horarios, por ejemplo. Qué sé yo, hay miles de políticas que uno podría pensar como en serio que inciden, temas como por ejemplo de subsidio a la vivienda, que consideren el tamaño de la familia, meternos en serio con temas de reproducción asistida. Por lo menos ahora tenemos codificados los procedimientos más simples en FONASA, que hasta hace relativamente poco no estaban, ¿no es cierto? Pero iba a decir que hay algunas cosas que no son necesariamente políticas públicas y que hay también alguna evidencia de que sí inciden mucho en recuperar
tasas de fecundidad. De vuelta, poco, pero algo, que tienen que ver con las actitudes de género y con división más equitativa del trabajo doméstico, el trabajo cuidado al interior del hogar. Las sociedades que son más igualitarias son sociedades donde hay mejores tasas de fecundidad. Perdón, pero por ejemplo, el incentivo para los permisos parentales en los países nórdicos que lo han implementado, ¿han funcionado? Claro, ¿Lo han logrado esa es una revertir? pero yo estoy funcionado? pensando en una cuestión más cotidiana y doméstica que... Bueno, nosotros tenemos postnatal más parental, ¿no es cierto?, para los papás de 5 días, que es muy poco, digamos, pero eventualmente y se pueden lo toma tomar. el 0,22% de los Claro, papás. pero por otra parte uno dice, eso no está la posibilidad de que se tomen parte del postnatal largo, ¿no es cierto?, de las 24 semanas. Pero los hombres ganan más que las mujeres. Esa no es una decisión económicamente razonable, que el que pierda el salario sea el hombre que gana más que las mujeres. Yo estoy pensando más como en la lógica de cómo hacemos en la práctica, de la división del trabajo de cuidado en el hogar y del trabajo doméstico y de la carga mental. Ese es un cambio más cultural. Y las sociedades que son más igualitarias tienen mejores tasas de fecundidad. Perdón, pero ese cambio cultural debiera ser incentivado. Es súper difícil pensar en cómo ocurre el cambio cultural. Claro, porque si no son claro. con políticas que permitan avanzar en corresponsabilidad, por ejemplo, conciliación laboral, la reducción de la jornada de trabajo para todos, ¿de qué manera tú incentivas un cambio cultural? Claro, esa es una súper buena pregunta. ¿De qué manera uno incentiva el cambio cultural? Mira, esto es una cosa bien antigua, pero hay una investigación brasileña que argumenta que una de las razones culturales por las cuales bajó la fecundidad en Brasil tenía que ver, era un cambio muy cultural y que tenía que ver con las telenovelas brasileñas, porque lo que se mostraba en las telenovelas brasileñas era una familia pequeña que vivía en Ipanema y que era exitosa y qué sé yo, y entonces todo el mundo, porque todo el mundo ve teleseries en Brasil, empezó a desear esa familia. Entonces también tiene que ver con lo que anda en los medios. Es súper difícil pensar en cómo uno cambia la cultura, ¿no? Yo creo que me queda grande ese tema, definitivamente. Perfecto. ¿Alguna otra política pública que consideres importante, Fernando? Es que yo pienso que todo lo que ha dicho Viviana tiene mucha razón y se ha intentado implementar en varias partes. Yo diría que el único país que lo ha logrado, junto con facilitar la fecundación in vitro, es Hungría, que logró pasar de menos de 1 a 1,3, 1,4 ahora. O sea, ha tenido un cambio en los últimos 10 años bastante radical. Y perdón, ¿con qué Hungría. incentivando, además de la fertilización? Muchísimo. Muchas cosas. Económicamente, dinero, ¿cómo se llama? Impuestos, colegios facilitados, gratuitos, alimentación, en fin, un montón de medidas complementarias. Así que todas las medidas deben ser complementarias. Yo estoy pensando, he mirado mucho el mundo entero en esto y me parece que llegó el momento de usar la ciencia y la tecnología para adecuar. Considerar la ciencia y la tecnología para entender estos nuevos desafíos que tenemos además con una sociedad que ha cambiado sus valores, y con mujeres en particular que tenemos otros proyectos de vida. Bueno, justamente lo que nos ha regalado la tecnología y cada vez mejor es que hoy día se pueden congelar óvulos por 10 años, por 20 años, sin que pierdan su capacidad reproductiva, sin que se altere su estructura cromosómica. Y entonces una mujer que congela, qué sé yo, a los 25 años o a los 30 años, 20 años después, 12 años después, o lo que sea, a los 45, puede usar esos huevos con toda seguridad. Perdón, voy a hacer una pregunta muy específica y muy técnica, porque al principio decías que retrasar la edad tenía consecuencias graves, incluso cromosómicamente, la edad de natalidad, de fecundidad. ¿Quiere decir que es mejor congelar óvulos jóvenes que postergar, por ejemplo, la...? 1000 veces mejor, pues, por supuesto. Una mujer de 30 años, un 26% de los embriones que genera una mujer con un huevo de 30 años tienen error cromosómico. 26%. Error cromosómico. 26%. Una mujer de 35 años, 47% tiene errores cromosómicos. Una mujer de 40 años, 72% tiene errores cromosómicos. Esas son esto es una base de datos que he juntado yo, publicado, sobre más de 140.000 embriones estudiados cromosómicamente, que es de lo más grande que hay. Así es que, si uno lo guarda joven, la chance de tener un error cromosómico en el embrión es muy baja y por lo tanto la eficiencia reproductiva es muy alta. Y el útero
Esa es la maravilla. El útero de la mujer de 45 es receptivo y acogedor, igual que la mujer de 32. Entonces, una política de Estado, porque esto no depende de no puede depender de un gobierno. Tiene que depender de un cuerpo independiente, autónomo, donde estén representados todos los poderes de una sociedad, pero que se haga cargo de una vez por todas del problema de demografía de nuestro país. Perfecto, Vivian. Yo creo que sí. Efectivamente, una política de Estado que incorpore la ciencia y que incorpore como las posibilidades de la ciencia, y ahí lo que logramos es que nazcan más guaguas, ¿sí? Pero llegamos al nacimiento. Y una cosa es lograr el nacimiento, y muchas mujeres de más de 40 empiezan en ese minuto, tal vez muchas mujeres que a los 30 o a los 25 pensaron yo no quiero tener hijos. A los 40 pueden decir, pucha, sí quiero tener hijos. Y entonces ahí necesitamos la ciencia y la tecnología, necesitamos políticas que nos permitan acceder a eso. Pero una cosa es que nazca el hijo, otra cosa es criar a ese hijo bien, educar a ese hijo para que sea una fuerza de trabajo, para que se convierta en fuerza de trabajo que levante al Chile del futuro. Y para que sean niños felices, que vengan a un mundo, digamos, que donde haya bienestar, donde se les pueda cuidar. Y por eso también. es que las políticas que deberíamos pensar son múltiples y son complementarias y tienen que ver con conciliación trabajo-familia, y tienen que ver con reducción de impuestos, y tienen que ver con subsidio al transporte, y tienen que ver con subsidio a la vivienda, y tienen que ver con sistemas de cuidado infantil post horas de trabajo. En el fondo, el punto es que probablemente sean muchas políticas. Así es. Y necesitamos que sean sostenidas en el tiempo y necesitamos estar de acuerdo en eso y necesitamos mantener esa inversión en el tiempo. Perdón, Entonces, ¿y cómo recuperamos el sentido también del valor que tiene la familia, sea cual sea la forma de familia que tenga? La idea de cuidar a otros, de cuidar a las personas mayores, a las personas grandes, de cuidar a los niños y a las niñas, de la idea de que va a existir una red de apoyo porque en comunidad nos cuidamos. Bueno, ahí hay datos que yo no entiendo por qué se han producido. A lo mejor tú, Viviana, tienes más estudio de esto, pero Chile es el país que tiene la medalla de oro en el número de niños nacidos fuera del matrimonio. 75% de los niños que nacen hoy en Chile nacen fuera del matrimonio, fuera de acuerdo de unión civil, fuera de todo, sin ningún contrato entre los progenitores, ningún contrato. La media en Europa es 42%, la Comunidad Europea, en Estados Unidos es un 40%. Somos lejos el país. Y esto podría ser entendido por la cantidad de niños, de adolescentes, hijos de adolescentes que no se casan. Pero en Chile bajó mucho los adolescentes, de 50 por 1000 en los años 80 a 15 por 1000 hoy en día, igual que Estados Unidos. Sin embargo, Estados Unidos tiene 40% de nacidos fuera del matrimonio y nosotros 75%. Yo no sé de dónde viene esto, Viviana. Yo creo que tiene que ver con un retraimiento del matrimonio. Nuestras estadísticas vitales distinguen hijos de mujeres casadas y mujeres no casadas, y ahí entran todas. Las viudas, las solteras, las separadas. Entonces, yo tiendo a pensar que muchos de esos hijos que nacen, la gran mayoría de los hijos chilenos hoy día nacen fuera del matrimonio, nacen en relaciones de convivencia. Sí, sí. O sea, por cierto que ha aumentado la maternidad no soltera, son mujeres pero solas, son mujeres no necesariamente solas. Entonces, mujeres sencillamente solas. tiene que ver con que ha cambiado porque la gente ya no se casa. Muy poca gente se casa y eso también tiene una marca de clase. En el fondo, se entiende que para casarse uno tiene que haber acumulado riqueza y qué sé yo, y hacer una fiesta cara. Entonces, eso, hace poco práctico casarse en el fondo, pero no poco práctico estar juntos. Las pero uniones, para el sostén de los niños y la seguridad de educación, Claro, por algo... de alimentación y todo eso, es mucho mejor tener alguna forma. Claro, el punto ahí es que el programa tiene que terminar, convivencia. lamentablemente. Nos tenemos que ir, pero claro, probablemente tiene que ver eso con la ausencia de una red de apoyo como se necesita, o como uno indirectamente de alguna manera afecta en esa percepción de que vamos a estar sola y la vida va a ser mucho más difícil, efectivamente, y eso finalmente termina haciéndonos tomar la decisión de no tener hijos o de postergar la maternidad. Muchas gracias a los dos, Fernando y Vivian, por esta conversación súper interesante. Queda claro que necesitamos políticas de Estado para incentivar la fecundidad y el país está envejeciendo a una tasa que puede ser muy preocupante para los especialistas.
especialistas. Muchas gracias a ustedes también por acompañarnos como siempre en estos capítulos de Hablemos de Chile, que usted puede encontrar en las redes sociales de Media UC. Nos encontramos en un próximo capítulo con otro tema súper interesante también. Muchas gracias.